Bienvenidos a un viaje hacia lo sagrado, la Biblia, un compendio de sabiduría ancestral. Cada página es un mundo por descubrir. Historias que han cambiado vidas a lo largo de los siglos. Sumérgete en relatos de fe, esperanza y amor. Mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche. Cada versículo invita a la reflexión. Atrévete a profundizar. Bienvenidos a su programa Los Entendidos Resplandecerán. Bienvenidos, amados, a su programa Los Entendidos. Una vez más, estamos aquí en este programa para hablar de la palabra del Señor. ¿Cómo está, pastor? Estamos bien, Dios le bendiga a todos. Sean más que bienvenidos en esta preciosa noche. Vamos a estar desarrollando un tema muy interesante hoy, Angélica. Wow, ¿cuál es el tema entonces? Vamos a hablar del anticristo. Es un tema que se ha estudiado mucho a través de los años tanto en las iglesias como en los estudios bíblicos, pero nosotros queremos darle una refrescada, analizando algunas cosas un poquito profundas y espontáneas de lo que el Señor nos vaya guiando en esta preciosa noche, para así nosotros aprender más y poder conocer en profundidad sobre este personaje tan enigmático. Sí, la verdad que es un tema que hasta los que no están en la iglesia se hacen muchas conjeturas, muchas preguntas. Están como familiarizados. Quieren saber, sí, están familiarizados con el tema. Y yo sé que hay muchas personas que quieren saber de dónde viene el anticristo, quién es, si es un espíritu, si es un personaje. Y todas esas preguntas vamos a que el pastor nos las conteste en el día de hoy. Bueno, iniciamos. Anticristo es una palabra griega que se desarrolla mayormente en el Nuevo Testamento, que se conoce con la palabra anticristo. Entendemos por las escrituras del Antiguo Testamento, tiene otro tipo de nombre. Por ejemplo, en el libro de Daniel se habla del hombre despreciable que viene a la tierra entendido en enigmas. Alguien que dice que no hará caso del amor de las mujeres ni tampoco va a adorar al Dios de sus padres, sino que va a adorar al Dios de las fortalezas. No lo llama anticristo, pero hace referencia a un personaje porque también las escrituras hablan en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en su contexto más específico, que ese personaje, a través de una imagen o una especie, como lo llamó Jesús, aquel que estuvo, acuérdense del libro de Daniel, aquel que trajo la abominación desoladora. O sea, es alguien que iba a enigmar al anticristo, un personaje en la historia bíblica, como un rey, que trajo una especie de abominación desoladora. Jesús estaba diciendo que venía otra persona con el espíritu de ese personaje que iba a traer la abominación desoladora, porque dice el libro de Mateo: cuando veáis en Jerusalén la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces huyan a los montes. O sea, hay alguien que va a traer una abominación desoladora, alguien que va a cometer un sacrilegio, una ofensa, una blasfemia. Y lo que se conoce que ocurrió en el Antiguo Testamento fue que un personaje llamado Antíoco Epifanes sacrificó un cerdo en el templo. Esa fue la primera abominación desoladora. Pero vamos a ir desarrollando un poquito más adelante lo de este ser. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, que ya han salido muchos anticristos. Paso a leérselo. Dice: ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, quiere decir que hay personajes en la historia que han venido con el espíritu del anticristo. Amén. Así es. Hemos podido ver que a través de la historia, en el Antiguo Testamento también se manifestaron muchos reyes con ese espíritu del anticristo. Todavía no se había manifestado de ese personaje, pero sí ya a través de los años hemos podido ver cómo muchos reyes, como un ejemplo es el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor él quería que fuera adorado, él quería que fuera, que le diera la gloria, la honra,
que lo adoraran, hicieron hasta una estatua de Nabucodonosor y que todo tenían que adorarlo, todo tenían que arrodillarse delante de esa estatua. Entonces se puede decir que han surgido muchas personas que han tenido el espíritu del anticristo. O hay un espíritu específico que ha querido a través de un hombre entrar a la tierra. Exactamente. Porque según el contexto de lo que tú dices, Nabucodonosor erigió una imagen y exigió que se adorara esa imagen, y el que no la adorara, el que no le rindiera culto, iba a ser matado, iba a ser asesinado. Y conocemos que ese es una del modus operandus del anticristo cuando llegue a la tierra. Y es que va a exigir que las personas lo adoren, que las personas le rindan culto, y si no lo hacen, entonces lo van a matar. Entonces es un espíritu parecido. Sí. Podemos encontrar a través de la historia también secular, más cercana, emperadores que exigían que se le adorara. También en la época de Jesús también había un rey llamado Herodes que estaba dando, dice las escrituras, más bien en el libro de los Hechos, ya se había ido el Señor, donde él estaba dándole como un discurso a unas personas y la gente le dijo voz de Dios y no de hombre. Y él dice que se tomó la gloria para él, hombre que han querido que se le adore. Y dice que un ángel del Señor lo hirió y expiró comido de gusano. Entonces, evidentemente, va a venir a la tierra un personaje que va a exigir una adoración que solo le pertenece a nuestro Señor. Pero sabemos que tú tienes algunas preguntas ahí. Vamos a trabajar en cuanto a esas preguntas. Amén. Yo sé que muchas personas se hacen la pregunta, ¿quién es el anticristo y de dónde viene el anticristo? Bueno, la Biblia no dice con exactitud de dónde viene. Se cree que viene del Medio Oriente o de alguna manera relacionado con el pueblo de Israel. Es difícil que no sea de ahí, porque la Biblia dice que ese personaje se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero antes de eso, de él darse a conocer, él va a hacer un pacto de paz con el pueblo de Israel, lo cual, para poder hacer un pacto de paz con el pueblo de Israel y estar en el área relacionada con el templo, de alguna manera los israelitas tienen que aceptarlo o como descendiente judío o alguien que esté relacionado con el linaje de Abraham o de alguna forma cerca del Medio Oriente. Sabemos que Herodes era idumeo, no era directamente judío, pero tenía una mezcla dependiendo de si se trae a colisión su descendencia, y él estaba reinando en Jerusalén, lo cual no le correspondía, pero él exigía el trono. Puede ser una especie de Herodes que quiera venir a la tierra en ese contexto de que crea que él del linaje de los israelitas para poder hacer un pacto con ellos. Pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser alguien de Europa inclusive, que esté en las altas esferas políticas. O puede ser también que sea judío, pero criado en Europa. También se puede dar ese caso. Sí, la Biblia no lo revela con exactitud porque lo conocemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, como el cuerno pequeño, que tenía una boca que decía grandes cosas, una boca que maldecía, una boca que se levantaba contra Dios y contra los que moraban en el cielo y los que moraban en la tierra. Se conoce en el libro de Daniel, en su capítulo 2, cuando Nabucodonosor tuvo la visión, el sueño, que vio una estatua, una imagen, en los dedos de los pies, hay 10 reyes que van a gobernar juntamente con él. Luego, en el libro de Daniel, capítulo 7, cuando Daniel ve 4 bestias, ve que la final bestia es una especie de bestia rara, no dice la forma, es una mezcla de las primeras 3, donde esa bestia tenía 10 cuernos, y dice que estuvo contemplando los cuernos Daniel, cuando de repente le salió un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, dando a entender las escrituras que este enigmático personaje no se sabe bien ni de dónde venía, porque sale después de estos gobernantes que están reinando, que son 10 reyes, que según el libro de Daniel, en su capítulo 7, van a reinar juntamente con la bestia. El libro de Apocalipsis habla un poquito más de la bestia, lo detalla con exactitud. Es un personaje político que juntamente con 10 reyes, porque también el libro de Apocalipsis lo confirma y dice que estos reyes van a reinar juntamente con la bestia y entregarán su poder a la bestia, al anticristo. Amén, amados.
Amén, amén. Entonces, ¿es una persona o un espíritu? Bueno, Primera de Juan capítulo 2 dice que hay ya muchos anticristos, dando a entender que por eso estábamos en el último tiempo. Él dice, según ustedes escucharon que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, dando a entender que ya muchas personas habían surgido en contra de Cristo. La palabra anticristo, en su contexto más literal, significa en oposición o en contra de Cristo. Alguien que se levanta en contra. Entonces, como en la historia, muchos reyes se han levantado en contra. En ese contexto se puede llamar anticristo. Pero hay un ser específico que las escrituras dicen que vendrá a la tierra con un propósito donde se va a sentar en el templo, no construido todavía, donde va a exigir que se le adore y donde va a gobernar todas las naciones. Dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y adorarán a las bestias todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han estado inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. O sea, este personaje que viene va a tener autoridad sobre el mundo entero, sobre naciones, pueblos y lengua, dando a entender todos los idiomas. Entonces, no ha venido en la historia ningún hombre todavía que ha tenido control total. No ha tenido control total, pero sí ha tenido como un carisma. Se han levantado muchos presidentes, personajes en la historia, que se han levantado como con mucha sabiduría o un carisma, y que la gente, muchas veces la gente dice, fulano o el político tal puede ser el anticristo. Sí, Eso porque se ellos se levantan con el carisma del espíritu del anticristo. Por eso Primera de Juan 2 dice que allá hay muchos anticristos. Es un espíritu, es un movimiento que ha tratado de surgir en la historia, pero se va a encarnar, por así decirlo, en uno específico, porque dice Apocalipsis que el dragón le entregó su poder y autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo porque tiene la característica que dice el libro de Daniel en su capítulo 2 y capítulo 7. Pero hay un versículo en concreto en el libro de Tesalonicenses, vamos a leerlo, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera, Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 7, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y él es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes le decía esto, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, hay alguien que está deteniendo al anticristo que entre a la tierra. Si lo está deteniendo es porque ha querido entrar a través de la historia o a través de otro personaje, pero no se ha manifestado hasta que lo que lo detiene sea removido, y entonces se manifestará aquel inicuo. Dice la Biblia que ese inicuo es con poder y autoridad de la bestia, del dragón. Dice inicuo cuyo poder y autoridad es del dragón que se lo ha dado. Y va a engañar a la tierra y a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Entonces es un personaje que viene, que va a hacer señales. Inclusive dice la Biblia que va a hacer descender fuego. Eso es como un permiso que se le va a hacer permitido. Sí. Es una era, es un tiempo que va a llegar a la humanidad donde a ese personaje que va a entrar a la tierra se le va a permitir traer fuego del cielo. Dice, a ese personaje va a hacer señales que se le han permitido hacer, tanto que va a hacer descender fuego a la tierra, y van a ser engañados los moradores de la tierra. Y es muy interesante este punto, amados, porque ahora mismo se están viendo muchas cosas de engaño. Hay muchas cosas como milagrosas o manifestaciones espirituales sobrenaturales, muchas cosas que se están dando en las redes sociales, y el pueblo fácilmente se está engañando porque estamos todos a una. Me llama la atención que habla de que este personaje iba a tener dominio sobre todo el mundo, y en la época que se escribió esto no estaba desarrollado la comunicación como ahora, ni las personas estábamos tan conectadas. Pero si nos ponemos a analizar, todo lo que ha ocurrido a través de los años es que el mundo se ha vuelto como uno. Así es. Si tú te fijas, ahora las redes sociales, todo el mundo tiene acceso a que se pueda
enterar a alguien o tener información de algún evento que está ocurriendo en el mundo entero a miles y miles de millones de kilómetros en el mismo momento. O sea, lo que ha hecho la tecnología es unirnos, dicen que ha puesto el mundo más pequeño, lo cual conlleva un mayor control, porque si tú dominas la información, tiene control. Y este personaje va a hacer señales. Imagínense haciendo señales donde todo el mundo ahora con un celular puede grabar lo que está pasando en tiempo real. No, y la historia se repite, porque eso me lleva a mí a los tiempos cuando estaban haciendo en Génesis 6, cuando se levantó, todos hablaban un mismo idioma. La Torre de Babel. Cuando estaban en la Torre de Babel, el hombre, como todos hablaban una misma lengua, ellos estaban en el mismo pensamiento, para hacer una torre y llegar hasta el cielo. Entonces, ahora mismo, eso de la unidad, de la unión, de como tú dices, todas las naciones uniéndose, no hablamos la misma lengua, pero entonces las redes sociales te permiten que te traduzcan también el idioma de otra persona, de otro país, de lo más lejano que se ve. Miren cómo se ha ido desarrollando toda la tecnología, y eso está bien explicado en el capítulo 12 de Daniel. Y es que, si usted se pone a analizar, todos los teléfonos que están saliendo y las nuevas tecnologías con la inteligencia artificial trabajan mucho en lo que es la traducción de idioma en tiempo real. Exactamente. Ahora mismo un audífono, usted se lo pone y una persona habla en cualquier idioma y el audífono recibe el audio en el idioma escuchado y se lo traduce usted en tiempo real. Cada plataforma que sale con un mejor nivel de comprensión y de manejo de datos en tiempo real y rápido para que todo el mundo se comunique al mismo tiempo. Fíjese, no es de extrañar que toda esta tecnología conlleva a una preparación de que todos estemos a una para poder ser de alguna forma dominado o pisoteado, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el enemigo, la bestia, va a hacer que todo el mundo se ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ponerle una marca es un sinónimo de propiedad. Si usted le pone la marca suya a un objeto, de apropiación, es suyo, apropiarse de algo. Lleva el nombre suyo. De hecho, usted si tiene una marca, usted quiere elaborar una marca, usted tiene que ver si otra persona no lo está usando para usted poder registrarla. Cuando usted va a abrir una aplicación, usted va a loguearse dentro de una plataforma de internet y usted pone un nombre de usuario. Si el nombre de usuario ya está tomado por otra persona, le dice ya ese nombre está en uso, tome otro o agréguele ahora un asterisco o una otra cosa. Lo cual, la marca da propiedad y él va a exigir que todo el mundo se ponga la marca de la bestia, se ponga el número de su nombre y entonces así que nadie pueda comprar ni vender sino el que tiene la marca de la bestia. ¿Cuándo se manifestará este personaje? ¿Cuáles son las señales? Las señales. La Biblia hablaba primeramente en el libro de Segunda de Tesalonicenses que antes de venir el anticristo iba a venir un tiempo de apostasía, un tiempo donde la fe iba a volverse apóstata. Pero antes de entrar en ese punto, el libro de Daniel capítulo 12 dice que cuando Daniel recibe la visión del tiempo del fin, él le dice que no entendí. Y el ángel que le está diciendo le dice, anda Daniel, porque estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos en la ciencia aumentada. Cada día más lo que vemos nosotros es estas señales de la ciencia que estamos en los últimos tiempos donde ha de manifestarse el anticristo. Y vuelvo a la apostasía. Apostasía es la negación de la fe en la fe. Un apóstata es alguien que ha recibido el conocimiento de las Escrituras y luego la quiere transformar a su propia conveniencia, a su propio pensamiento, aún incluye en pecado o en blasfemia o en cosa aberración. O sea, una persona que dice tener la doctrina apropiada y ahora puede estar enseñando otra cosa que va en contra de los fundamentos del evangelio puro y santo del Señor. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así mismo lo dice Primera de Juan, capítulo 2, que era necesario que se manifestaran ellos para que supiéramos cuáles eran de la fe y cuáles no.
O sea, lo que se está viviendo ahora mismo en el pueblo del Señor a través de todo lo que se escucha y de las cosas que se pueden manejar es una época de apostasía sin precedente. Esa apostasía incluye personas no aptas o no moralmente apropiadas para enseñar. Como hemos visto en algunos videos, personas que se cambian, ya no son de una manera, son de otra, y están enseñándole inclusive a niños. Estamos hablando de manera estratégica por el asunto de los comentarios. Sí. Pero fíjese que personas que no están aptas moralmente están enseñando cosas, están queriendo interpretar la Biblia a su propia interpretación personal, cuando la Biblia dice que ninguna profecía fue de interpretación privada, sino que los hombres santos y justos de Dios profetizaron o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amada. Así es. No, y también esos mismos personajes, vemos también como pastores, sacerdotes, que incluso han cambiado ¿cómo se dice? Si ellos son varones, quieren decir que son, ¿verdad?, hembra. Ya hasta en la misma iglesia se puede ver, de todo tipo de iglesias, no solamente las evangélicas, en todas las ramas de las iglesias, ya han cambiado también esa forma de ellos predicar como antes a una filosofía de la línea woke, vamos a decir así, para que no entiendan. ¿Alguna otra pregunta? También quiero saber, y muchas personas también quieren saber eso, ¿cómo va a ser el modo operando de este personaje? Bueno, primeramente la Biblia habla en el libro de Daniel que este personaje no hará caso del amor de las mujeres. Ya ustedes saben por dónde se puede ir esa línea. Va a haber leyes que se van a aprobar que está basado en sus ideales, que favorezcan sus conceptos personales, que incluyen no hacer caso del amor de las mujeres. Viene con otro enfoque. Eso nos da a entender a nosotros dónde se está moviendo el mundo, porque es un espíritu, es un movimiento mundial que conlleva a la preparación de eso. También dice que este personaje no hará caso al Dios de sus padres, sino que dará honra al Dios de la fortaleza. El Dios de la fortaleza, hermanos, es el enemigo, y una fortaleza es una cárcel. Entonces va a haber opresión, va a haber mucha gente oprimida, porque si usted no puede comprar ni vender, si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente, usted es un esclavo, usted va a tener que vivir escondido. Va a ser una época de persecución. Daniel 12, lo invito a que ustedes lo lean, dice bien específicamente el libro de Daniel capítulo 12, el ángel hablándole a Daniel en su final de ese capítulo del libro de Daniel, ya el 12 es el final, le dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de angustia bien difícil, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Muchos de los que se hayan inscrito en el libro de la vida serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice que Daniel dijo: yo oí, mas no entendí. Y él le dijo: anda, Daniel, porque estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Dice que los entendidos, así como se llama el programa, comprenderán, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas perpetuas de la eternidad. Dice: yo, Daniel, oí, no entendí. Y entonces ahí él le dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero tú, Daniel, vas a reposar y te levantarás al final de los días para recibir tu heredad. Esa es la promesa para todo siervo del Señor, que se va a levantar en el final de los días. Pero antes de ese despertar y de esa resurrección, habla de que serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de tribulación. Jesús en el libro de Lucas, en su capítulo 21, dice que es un tiempo de angustia como nunca ha venido. O sea, ese tiempo de angustia no ha llegado a la tierra. Hay muchos teólogos y muchas personas tratando de enseñar que ya esas cosas pasaron y que ya no viene la gran tribulación ni la tribulación. Han cambiado las enseñanzas del Señor, perdón, diciendo que ya la tribulación ocurrió, ya pasó, era en la época del Imperio Romano, pero la realidad es que cada vez más viene algo peor. Quiere decir que lo que el Señor está hablando no ha ocurrido, porque después que ocurra eso, el mundo no será igual.
porque se habla en esa época de gran tribulación y podemos saber por el libro de Apocalipsis que este personaje va a perseguir a los siervos del Señor, dice al pueblo de Israel y a todo aquel que habla o se define con la doctrina del Señor, que lo va a hacer matar porque la bestia va a infundir aliento, el dragón va a infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, también estamos hablando del modus operandi del anticristo. Va a haber una imagen grande que dice las escrituras que esa imagen va a hablar y va a exigir, tal vez puede ser una especie de holograma gigante, una imagen con la imagen del anticristo, donde esa imagen va a hablar y va a exigir que se le adore. Y puede ser que esté en cada ciudad. Sí, porque ahora hay hologramas gigantescos que se ponen en la... De hecho, hay drones, miles de drones, en la época donde se va a acabar el año, que suben al mismo tiempo y forman cualquier tipo de imagen en el cielo. De imágenes, hermano, de cientos de metros. O sea, le estoy dando ideas porque estamos hablando también de ciencia y de tecnología. No, y también en cuanto a lo de que va a ser un holograma y todas esas cosas, no lo vea lejos, porque ya ahora mismo, en el tiempo actual, por ejemplo, en Corea del Norte, usted va y si usted no va y le lleva una flor y se arrodilla a la estatua o al cuadro del que era presidente de Corea del Norte, usted tiene problemas. Sí, porque es el espíritu del anticristo, dando a entender de la forma que todavía se le va a adorar a un hombre, porque las escrituras hablan de que es un hombre que viene a la tierra, pero es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice la Biblia. Entonces, este personaje viene con engaño, viene con prodigios, viene con milagros. De hecho, dice la Biblia que tenía una espada de herida de muerte y vivió y revivió, tratando de imitar lo que fue la resurrección de Cristo. Y no imitando también la Trinidad. Sí, por dragón, falso profeta y el anticristo. Exacto. Pero estamos hablando del anticristo, después vamos a hablar más adelante tal vez del falso profeta. El falso profeta es el promotor del anticristo, el promotor religioso del anticristo. Entonces, aquí tenemos la Trinidad satánica. Pero vamos a terminar este programa aquí para que luego hagamos una parte 2, si le parece. Sí, está muy interesante. Si les gustó, pueden dejar en sus comentarios qué quieren más saber sobre eso. Hagan preguntas. Vamos a hablar un poquito más adelante. Tome esto como una introducción y vamos a tener una parte 2 donde también podemos contestar su pregunta y vamos a desarrollar más en profundidad la época de la obra del anticristo. Vamos a quedarnos en esto. ¿Cuántos años va a durar operando? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles posiblemente sean los países y las naciones que entreguen su poder y autoridad a la bestia? Vamos a tratar esos versículos bíblicos que están aquí. 10 naciones que se van a unir y le van a entregar a él su poder y su autoridad. Vamos a hablar un poquito en el contexto político también de cuáles naciones, qué país encaja en esto para nosotros poder tener un margen más de comprensión de por dónde puede venir. Porque la Biblia dice que esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, Dios le ha dado sabiduría a las mentes de sus siervos, porque tenemos la mente de Cristo, para tener una idea de dónde viene, cómo estar preparado y cómo nosotros ser librados también de esa época que viene a la tierra. Porque según el libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 1, versículo 10, dice: para esperar de los cielos a su Hijo, quien nos librará de la ira venidera. Amén. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde. También le decimos que póngase, suscríbase y dele un like a este programa. Y recuerde, tenemos que ser entendidos en estos tiempos, abrir los ojos, orad y velad, para que cuando el Señor llegue nos encuentre preparados. Hasta luego. Que le bendiga. Bendiciones.